Buen día, compañeros. Disculpen, no sé qué problema hay, pero no aparece el periodo de las 9:30. Yo lo estuve buscando y nada, compañeros. Entonces, disculpen ustedes. Pues veo que solo hay conectados 4. Entonces, compañeros, Profe, sí, sí, dice Cristian que cuál es el código para entrar a las... el código, ahorita le diré. Sí, porque le está pidiendo el código. El código es el número 4. Que escriba 4. Bueno, entonces, compañeros, les decía de que, bueno, en la clase de la semana pasada, pues, ustedes hicieron un mapa conceptual de la tarjeta madre, ¿verdad? Entonces, solo voy como que a hacer un resumen de lo que es la tarjeta madre, ¿verdad? Entonces, pues tengo aquí dos presentaciones, no recuerdo la verdad cuáles mandé. Voy a compartir pantalla, permítanme. Cristian no se ha conectado todavía. Ahí estamos. Bueno, entonces, compañeros, pues la tarjeta madre ya la vimos, dijimos que es la tarjeta principal, ¿verdad? Ahí estamos. Y pues estuvimos viendo sus partes y tiene varias partes. Por ejemplo, en un lado tenemos los conectores de entrada y salida. O los puertos, también se les llama puertos, ¿verdad? Aquí podemos ver distintos tipos de puertos. Por ejemplo, estos redonditos que son para mouse y para teclado, que, bueno, no sé si aparecía en la diapositiva, pero estos se llaman PC2. Aquí P, C, estos son los puertos PC2, que en la actualidad están siendo reemplazados por los puertos USB. Tenemos aquí los PC2, que son estos redonditos, los USB. Bueno, USB son las iniciales de bus de serie universal. Los puertos USB, pues varias empresas, Intel y Microsoft, y no recuerdo cuántas empresas, se unieron para crear un puerto universal, es decir, un puerto que sea único y que sirva para todo, que sirva para todo. Entonces crearon el USB. En la actualidad creo que ya va por bueno, no, el 3, por ejemplo, ya podemos conseguir versiones de 3.0 de USB, no sé si hayan 4.0, la verdad. Lo cierto es que el puerto USB surgió para reemplazar a todos los demás puertos. Antes venía un puerto paralelo, ¿verdad? Aquí podíamos conectar bueno, nos servía para muchas cosas, pero recuerdo que pa- podíamos conectar ahí una impresora, recuerdo, algo así. Lo cierto es que había un montón de puertos serie, miren, y aquí se conectaba un mouse. Pues ahora esos puertos están siendo reemplazados por los puertos USB. El VGA todavía sigue, que es el puerto para conectar el monitor, la pantalla. Ese todavía se está usando, pues está siendo reemplazado. Algunas computadoras ya no traen VGA, sino que lo que traen es HDMI, ¿verdad? Que el HDMI es un puerto más veloz, con una mejor calidad del flujo de datos, de los gráficos, ¿verdad? Además de que incluye audio, tiene salida de audio, mientras que el VGA no. Aquí tenemos entonces estos puertos y los puertos jack, ¿verdad? Los famosos puertos para, eh, para sonido. El rosado es el puerto de micrófono. Ustedes lo pueden ver en su computadora en la parte de atrás. Tienen este puerto rosado. Aquí se conecta un micrófono. El verde, que es el de salida de línea, es decir, aquí se conectan las bocinas. Y el celeste, ¿verdad? Que es de entrada de línea. Aquí podemos conectar una entrada, por ejemplo, un teclado o algo que tenga salida jack. Podemos conectar aquí para que entre el audio directamente. Este es de entrada, este es de salida. Y lo cierto es que esta parte son los conectores de entradas y salidas. Los tiene a un lado la tarjeta madre. Ustedes pueden revisar. Incluso en las computadoras portátiles viene esto, solo que viene distribuido en todas las orillas. Y en algunas computadoras portátiles viene en la parte de atrás. El puerto LAN, ¿verdad? Que es para internet, que normalmente tiene dos LED, dos foquitos para indicar si hay paso, si hay flujo de información o no.
Esos son los conectores. Tenemos, aquí se explica, tenemos esto nada que ver, la fuente de poder esa parte. Tenemos las ranuras de expansión, que se les llama PCI, eh, que, bueno, estos fueron creados por Intel y aquí podemos nosotros agregar más tarjetas. Por ejemplo, si yo quisiera comprar mi tarjeta de televisión y poder ver televisión desde mi computadora, pues puedo comprar mi tarjeta y la conecto aquí, la inserto aquí, o una tarjeta de video, ¿verdad? Si yo quiero mejorar mis videos, tener una tarjeta dedicada, si me voy a dedicar a trabajar gráficos, por ejemplo, pues puedo comprar una tarjeta y usar esta ranura de expansión, la AGP. Lo cierto es que nuestras computadoras de escritorio, ¿verdad? Trae estas ranuras y vienen vacías. Y es para que nosotros podamos instalar más tarjetas. Una tarjeta de audio, por ejemplo, si quisiéramos convertir nuestra computadora en un estudio de grabación, pues podríamos comprar una tarjeta de audio, etcétera. Las posibilidades son muchas para poder expandir nuestra computadora. Tenemos las ranuras IDE, que son estas. Aquí, compañeros, se conecta los discos duros, el cable de datos del disco duro. En el disco duro están los programas, ¿verdad? Ya sabemos, y nuestra información está guardada en el disco duro. Pues aquí se conecta en las ranuras IDE, que en realidad ya casi que están desapareciendo, compañeros. Estas ranuras están siendo reemplazadas por unas ranuras más pequeñas que se llaman ranuras SATA, que están ya desapareciendo. Y tenemos los conectores eléctricos, que son estos blanquitos, ¿ya? Para conectarle electricidad, todo eso se conecta en la tarjeta madre. La BIOS, que es un chip y es un programa, en realidad BIOS son las iniciales de Basic Input-Output System, sistema básico de entradas y salidas. Y es la primera pantalla que aparece. En cuanto encendemos la computadora aparecen unas letras, pues esa es la BIOS. Y nosotros podemos apachar F2 o F12 o F9 antes de que entre a Windows para entrar a la BIOS y poder configurar varias cosas, por ejemplo, la virtualización, podemos configurar también como que el arranque, si quiero que inicie leyendo el disco duro, o si quiero que antes de leer el disco duro lea la unidad de CD, o si quiero que lea la memoria USB. Si yo voy a formatear, yo ahí podría cambiar el orden y tendría que configurar para que no lea el disco duro de inicio, sino para que lea el dispositivo donde tengo el instalador del otro sistema operativo, ¿verdad? De Windows o de Linux o de Mac, o de lo que sea. Entonces, al final la BIOS es un chip, pero también es un sistema, ¿sí? Es como decir, es como un pequeño Windows que se ejecuta antes de entrar a Windows y se llama BIOS porque, bueno, es el programa que hace que funciona lo básico de entradas y salidas. ¿Y cuál es lo básico de entradas y salidas? Pues lo básico de entradas es el teclado. El teclado es fundamental, tiene que funcionar el teclado desde el inicio. También el monitor es una salida que es básica, entonces la BIOS pues hace que podamos usar nuestro teclado, eh, permite iniciar nuestro teclado y permite iniciar nuestro monitor. Si nuestra computadora no tuviera BIOS, pues no podríamos entrar a Windows ni nada, compañeros. Los jumpers, que son estos plastiquitos, los pueden ver aquí. Y hay que tener cuidado porque esto lo que hace son puentes, hacen conexiones. Estos jumpers, pues para poder moverlos, deberíamos de leer el manual de nuestra tarjeta madre. En realidad no se recomienda moverlo a menos de que sea necesario. Por ejemplo, si yo quiero reiniciar la BIOS, que le puse contraseña a la BIOS y que ya no me acuerdo de la contraseña. Y pues, ¿cómo le quito la contraseña? Pues por medio de Jumper yo puedo reiniciarlo. Pero sí que hay que tener cuidado al momento de mover Jumpers. La mayoría de tarjetas madres ya no trae Jumpers, ¿sí? Los conectores para la memoria RAM, que es aquí donde se conecta la memoria RAM, ¿sí? A veces nuestra computadora solo trae una tarjetita de memoria RAM, pues podemos ampliarlo, podemos comprar más memoria RAM y ponérselo y se va a ir sumando y la memoria RAM
pues sirve para que yo pueda tener abierto más programas o para que pueda tener abiertos programas más pesados simultáneamente sin que se trabe, ¿verdad? Entonces, aquí puedo agregar más memoria RAM. Aquí, como pueden ver, trae 4 ranuras de memoria RAM. Algunas traen más. Bueno, la memoria RAM que es esta. ¿Ya? Esta es la memoria RAM. ¿Sí? El chipset que al final es un circuito que ayuda en la transferencia de los componentes, de cómo se comunican, y este es el chipset. Es un circuito integrado que ya viene soldado, viene pegado. Pues aquí hay otro chipset marca NVIDIA para gráficos, ¿verdad? El socket del microprocesador, aquí se conecta al microprocesador. Esto no se toca. Al momento de que ustedes limpien una computadora, esto jamás se debe tocar, ni se le tiene que pasar brocha, nada de eso, porque si doblan estos pines, compañeros, dañan la tarjeta madre y habría que comprar una nueva tarjeta madre. Entonces, esto, lo que se le puede echar es aire comprimido nada más, pero no se debe tocar ni con los dedos, ni con una brocha, ni con nada, compañeros. La pila que mantiene la fecha y la hora actualizada, los conectores SATA, que son los que yo les decía que estos están reemplazando a los IDE. Estos conectores se usan para los discos duros, para que aquí viajen los datos, para poder leer los programas, los archivos y todo lo que yo tengo en mi disco duro, pues sirven la conexión SATA, que está reemplazando a la conexión IDE, que la conexión IDE pues ya es antigua en realidad. Esta es la conexión IDE. Aquí está, ahí me pasé. Aquí está, vean, y estos son los IDE, aquí se conectaban los discos duros, pero la mayoría de computadoras modernas ya no lo traen. Lo que traen las computadoras modernas es las conexiones SATA, que son más pequeñas, que son más veloces y que el cable se daña menos. El cable es más resistente, es más pequeño, o sea, es mejor. Los ventiladores, compañeros, que sirven para enfriar a la computadora. Esto es bien importante, que la computadora se mantenga fría. Pueden ver que aquí tenemos un ventilador y abajo tenemos este hierro. Este hierro se llama disipador. Y normalmente esto se pone encima de algún circuito que caliente mucho. Por ejemplo, de un microprocesador. Los microprocesadores calientan muchísimo. Entonces, normalmente arriba del microprocesador va este disipador, que es este hierro, y de hecho, en medio del disipador y el microprocesador se le echa pasta, una pasta térmica, una pasta para que la pasta transfiera el calor del circuito y se lo transfiera al disipador, que es esto, y que el ventilador lo enfríe. Mientras más fría se mantenga nuestra computadora, nuestra tarjeta madre y todos los componentes de nuestra computadora, más años va a durar, menos peligro hay de que se dañen las piezas, compañeros. Normalmente todo sistema se destruye, ¿verdad? En el universo donde vivimos, compañeros, hay leyes, y una de las leyes de la física se llama entropía, y la entropía es pues que las cosas, los sistemas se desordenan, se van desordenando hasta que llega un punto en que se destruyen, y eso sucede hasta en nuestro cuerpo, compañeros, en nuestras células, en todo lo demás. Los sistemas así son, así funciona este universo. Entonces, eh, mientras más calor tenga un sistema, al menos un sistema computarizado, más fácil se van a desordenar sus componentes internos, y me refiero a internos a nivel molecular, y va a sufrir entropía, se va a dañar y va a morir, es decir, va a envejecer y va a morir, así como un ser humano, como un animal, como un árbol, como lo que sea. Entonces, mientras más frío lo mantengamos, más años va a durar funcionando bien. Bien, compañeros. Eso es con relación a esta diapositiva. Les voy a mostrar así rapidito la otra. Ay, joder, cerré las dos. Permítanme. Yo creo que esa es la otra. Para ver si hay algo que no ocupamos en la otra diapositiva. Ah, esta es la misma. Permítanme. Cerremos esto. Yo creo que... Ah, bueno, esta es otra presentación. Solo veamos si hay algo nuevo aquí. Tal vez lo nuevo que hay aquí, compañeros, son
Los tipos de tarjetas madres. Veamos. Bueno, tal vez veamos si en los puertos hay un puerto nuevo. Aquí están los puertos que ya habíamos visto, los PC2, los USB, puerto paralelo, el puerto serie, el puerto VGA, los puertos, está lo mismo. Bueno, compañeros, tal vez lo que hay que ver es de que hay unas fuentes de poder que se llaman AT y otras ATX. En la actualidad las AT ya no se usan. En la actualidad se usan las ATX. Las ATX son fuentes de poder, son tarjetas madres más pequeñas y que usan fuentes de poder ATX. Y las fuentes de poder ATX son las que se apagan solas, las que se apagan por software. Cuando ustedes le dan a apagar, se apaga. Y no tienen que darle clic en el botón de apagar, porque antes las primeras computadoras pues traían un botón retráctil. Y cuando yo apagaba mi computadora tenía que darle a apagar y esperar a que saliera y me aparecían unas letras rojas grandes donde decía ahora puede apagar el equipo. Entonces yo tenía que apachar el botón de apagar. Pero con la tecnología ATX, ATX son iniciales de Advanced Technology tecnología avanzada extensible, algo así, pues esa tecnología ya apaga automáticamente. Hay algunas ranuras que no vimos en la otra diapositiva, por ejemplo, las ranuras ISA. Pues esas ranuras ISA ya no existen, compañeros. Eran lentas. En lugar de las ranuras ISA, pues Intel, que es una empresa que fabrica microprocesadores, pues mejor creó sus propias ranuras, sus ranuras PCI, que son más veloces que las ranuras ISA, ¿sí? Las ranuras IDE ya vimos, las ranuras ISA son las que ya no existen. La ranura AGP sí existe, es para video, para poner una tarjeta de video. Las ranuras PCI ya las vimos, los conectores eléctricos ya, la BIOS ya, los jumpers ya, esto ya lo vimos. La memoria ya. Bueno, la caché. Compañeros, la caché es un tipo de memoria, una memoria intermedia. Fíjense que la computadora se comunica así. Por ejemplo, yo enciendo mi computadora. ¿Dónde está toda la información? En el disco duro. Pero esa información se tiene que cargar a la memoria RAM. Es decir, cuando yo enciendo mi computadora, tarda un poquito en encender. ¿Por qué tarda? Porque los programas se están trasladando a la memoria RAM. Es decir, mientras yo esté usando un programa, ese programa se está ejecutando en la memoria RAM. Cuando yo lo dejo de usar y lo cierro, pues ese programa, si yo hice alguna modificación, esa modificación se guarda en el disco duro y la memoria RAM se limpia. Y si yo abro otro programa, pues se abre en la memoria RAM. Es decir, todos los programas que yo esté usando están abiertos en la memoria RAM, pero la memoria RAM le manda datos, le manda información, le manda instrucciones, porque acuérdense que los programas al final son instrucciones. Le manda instrucciones al microprocesador, pero no las manda directamente. Toda la información de la memoria RAM que le manda al microprocesador se las manda primero a una memoria más pequeña, pero más veloz, y esa memoria se llama memoria caché. En sexto perito en computación vamos a hablar mucho más sobre la memoria caché y cómo se relaciona la memoria caché con la memoria RAM y el microprocesador en un curso que se llama Arquitectura del Computador. Lo cierto es que la memoria caché es como una memoria intermedia entre la memoria RAM y el microprocesador, porque la memoria RAM no se puede comunicar directamente con el microprocesador, porque la memoria RAM es muy lenta comparado con la velocidad en que procesa el microprocesador. Entonces, por eso se usa la memoria caché, una memoria intermedia. Esa memoria caché viene pegada al microprocesador, compañeros, ¿sí? Aquí se confundieron, aquí pusieron caché y pusieron esto. Esto no es la memoria caché, compañeros. Esto que está aquí es un disco duro. Así son los discos duros, miren. ¿Sí? Aquí hay un errorzote. Este es un disco duro, ahí está mal. La memoria ROM, compañeros. ROM son las iniciales de read only memory. No sé cómo se pronuncia exactamente, pero es memoria de solo lectura, ¿sí? La memoria ROM
Es un tipo de memoria de solo lectura. ¿Y qué significa eso? Significa que lo que está guardado en la memoria ROM no se puede borrar ni se puede modificar porque es de solo lectura. Como cuando, no sé si ustedes todavía usan los CDs, pero en un CD se puede quemar información, pero esta información ya no se puede borrar, ni modificar, ni nada. Pues significa que es información de solo lectura. Entonces, la memoria ROM es un tipo de memoria de solo lectura. Por ejemplo, la memoria BIOS es un tipo de memoria ROM. Entonces, ¿para qué sirve la memoria ROM? Bueno, para guardar un programa que no se puede modificar, ¿ya? ¿Y qué programas necesitamos que no se modifiquen? Pues la BIOS, ¿sí? La memoria boot, por ejemplo. Cuando yo pues, presiono F9, dependiendo de la computadora, pues puedo entrar a un menú para elegir con qué iniciar, pues esa es la memoria boot. Y esa memoria boot es de solo lectura, yo no puedo modificarla. Entra un virus a mi computadora, me puede dañar todo mi sistema operativo, me puede dañar Windows, pero nunca me va a dañar la BIOS ni la boot, la memoria boot, porque esas son de solo lectura, esas no se pueden modificar. Entonces, para eso existen las memorias ROM, para guardar programas que no se van a modificar, sino que vienen así de fábrica, ¿sí? Entonces, ROM, aquí se confundieron otra vez, compañeros, disculpen ustedes. Eh, la memoria ROM no es esto, esta es una memoria RAM, ¿sí? La memoria ROM son chips que ya vienen instalados en las computadoras. Hay algún tipo de memoria, por ejemplo, la memoria PRONT, pero esos tipos de memorias casi no se usan. Sí se pueden cambiar, pero es rara vez. Y ese tipo de memorias, pues normalmente vienen en los routers, en algunos otros equipos. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de memoria PRONT. Estos tipos de memoria sí se pueden modificar, pero es raro que se pueda modificar. Y para poder modificar sus programas internos, a veces se necesita hasta luz ultravioleta, compañeros. O sea, no es aquello de que yo cambio su contenido así rápido, como la memoria RAM. No, yo necesito una tecnología especial, incluso luz ultravioleta, para poder modificar sus programas. Bueno, entonces tenemos todos estos tipos de memorias, el chipset que ya lo vimos, eh, el socket del microprocesador, que aquí podemos ver otro socket, la pila ya la vimos, el panel frontal. Ah, bueno, el panel frontal no lo habíamos visto, compañeros. En el panel frontal se conectan los cables para los botones de encendido, para los botones de reseteo y para los focos. Los LED, por ejemplo, ¿cómo yo sé que mi computadora está encendida? Porque tiene un foquito encendido. Entonces, el panel frontal, compañeros, pues normalmente son pines. Por ejemplo, aquí puedo ver unos pines y aquí yo tengo que ir conectando los cables frontales y aquí podemos ver en letritas pequeñas, ahí dice RST, por ejemplo, si dice RST, ahí va el botón de reinicio, si dice PW es power, o sea, ahí va el botón de encendido y así sucesivamente. Esto podríamos profundizar mucho más, compañeros, cuando tengamos el taller de limpieza. Entonces vamos a poder destapar la computadora y vamos a poder ver los pines del panel frontal, ¿sí? Los conectores ya estamos, ventiladores ya estamos. Aquí podemos ver, compañeros, a grandes rasgos eh, el diagrama de una tarjeta madre, un diagrama estándar más o menos. Tenemos aquí un chip de audio, tenemos las ranuras PCI para tarjetas de expansión, tenemos los conectores USB y todos los demás, los conectores de corriente, los ventiladores, tenemos el socket del microprocesador, aquí tenemos otro conector de electricidad, las ranuras de la memoria RAM, tenemos la batería, tenemos los conectores IDE para conectar discos y tenemos algunos puentes, o sea, jumpers que se pueden usar. Entonces, esto sería como un resumen, compañeros, de cómo es a grandes rasgos la tarjeta madre. Bueno, no sé si tengan preguntas, compañeros. Compañero Alan, ¿alguna pregunta? Compañero No, profe, Cristian. no. Bueno, compañero Cristian, ¿alguna pregunta? Cristian Rodas.
No, profe. Carlos López, ¿alguna pregunta? No, profe. Muy bien, Lisbeth, ¿alguna pregunta, Lisbeth? No, profe. Omar Ventura, ¿alguna pregunta? Por el momento no, profe. Muy bien, compañeros. Fíjense que la verdad que esto, lo que estoy haciendo al final ahorita es solo trasladándoles información para que ustedes aprendan esto. Ustedes de verdad necesitan destapar una computadora, ustedes de verdad necesitan tocar la tarjeta madre. Ustedes necesitan hacer eso. Con eso no les digo que lo hagan, ¿verdad, compañeros? Pero sí necesitamos consolidar esto, necesitamos hacer un taller y la verdad de que está difícil por esto de la pandemia, porque necesitamos desarmar computadoras y verlas por dentro y para que se les quede, pues porque si a mí me explicaran esto una vez, a mí en un mes ya se me va a haber olvidado, o sea, yo los entiendo. Entonces lo que necesitamos es practicar, compañeros. Y lo vamos a hacer. La verdad que el curso de reparación y mantenimiento, no sé cómo vayan ustedes, ya en la primera unidad ya no lo pude tomar en cuenta y tampoco en la segunda unidad. Lo voy a incluir hasta la tercera unidad, pero si ustedes pudieran avanzar con el curso en Capacítate para el Empleo, ¿se acuerdan? El curso de técnico en reparador y mantenimiento de equipo de cómputo. Si pudieran ya llevarlo avanzado sería muy bueno, porque ahí se explica más todo esto. Bueno, entonces compañeros, vamos a pasar a otro tema y vamos a comenzar a hablar del microprocesador. Creo que antes de eso, bueno, vamos a ver. Permítanme, compañeros. El microprocesador, bueno, quisiera mostrarles algo antes de esto. Vamos a ver si se puede. Bueno. Vamos a ver el microprocesador, compañeros. Y de hecho, aquí vamos a trabajar vamos a trabajar un mural que ustedes van a hacer en su casa, ¿sí? Y me van a mandar capturas, ¿verdad? Entonces, compañeros, vamos a hablar ahorita a grandes rasgos del microprocesador. Después yo les voy a asignar a ustedes 5 tipos de microprocesadores y ustedes tienen que investigarlos, investigar sus características, su forma, la velocidad a que procesan, etcétera, y tendrían que hacer un mural expositivo en su casa, ¿verdad? Podrían hacerlo con cartulina, podrían hacerlo con papel reciclado, podrían hacerlo con lo que a ustedes se les ocurra. Hasta podrían hacer maquetas si quisieran poner el dibujo del microprocesador y necesitaría que nos presentaran ese mural a cada uno, ¿sí? Entonces, van a hacer exposiciones, compañeros, exposiciones de unos 5 minutos tal vez cada exposición, donde ustedes van a presentar sus microprocesadores, los que les tocaron exponer. Entonces, les adelanto eso porque ese ya es un trabajo del curso y me parece que vale 10 o 15 puntos, no recuerdo. Entonces, todavía no les he asignado, voy a revisar para poder asignarles los microprocesadores a cada uno. Pero comenzamos entonces viendo el microprocesador. Bueno, compañeros, y eso es lo que quisiera. El microprocesador, pues al final el microprocesador es un circuito, es un chip, es una pastilla, es una plaquita cuadradita, ¿verdad? Pero ha evolucionado en el transcurso de los años, compañeros. Por ejemplo, en 1971, pues había una empresa que se dedicaba a la fabricación de memorias. Y fue esa empresa la que lanzó el primer microprocesador en el mundo. Ese primer microprocesador podía procesar 4 bits simultáneamente, ¿sí? Acuérdense que un bit, y ya lo vimos,
Un bit, pues es un dígito binario, ¿verdad? Eso significa dígito binario. Y acuérdense que hay dos tipos de bit, que puede ser 0 o puede ser 1. Y acuérdense que 0 es que está apagado, es decir, que no hay corriente que está pasando, y 1 significa que está encendido, o sea que hay paso de corriente. Entonces, pues ese primer microprocesador lo que hacía era que procesaba 4 bits simultáneamente. En la actualidad, compañeros, nuestras computadoras procesan 64 bits simultáneamente. Por eso que cuando ustedes instalan un programa, pues les pregunta para qué arquitectura de microprocesador, y pues la mayoría tiene de 64 bits. Algunos de ustedes todavía tienen de 32 bits y les ha dado problemas, por ejemplo, instalar Python o instalar algunos programas, les da problemas porque esos programas están diseñados para microprocesadores que procesan 64 bits simultáneamente, ¿sí? Entonces, pues el primer microprocesador procesaba solo 4 bits, ¿sí? Entonces, ese primer microprocesador, pues lo realizaron como un encargo, ¿verdad? A una empresa que se dedicaba a la fabricación de calculadoras, ¿sí? Y ese primer microprocesador lo nombraron como 404, ¿sí? Era el microprocesador 404. Así le pusieron, compañeros, ¿sí? Y era capaz de direccionar, Profe, sí, sí. hay un compañero, dice que lo sacó del internet, dice que no se pueden permitir el ingreso. Vamos a ver. Ah, Samuel, ¿verdad? Bueno, compañeros, ya mero se va a cortar esta sala. Entonces, si se corta, entren al del periodo de las 10:15. Creo que ese sí, ese está habilitado, el curso, el periodo de las 10:15. Nosotros terminamos a las 10:55, creo yo. Pero sí, aquí se va a cortar en unos 2 o 3 minutos. Entonces, si se corta, entren a la clase de las 10:15. Bueno, entonces les decía de que el primer microprocesador era el 404 y podía procesar 4 bits simultáneamente, y también podía direccionar 496 localidades en memoria, ¿sí? Fíjense que la memoria RAM al final, imagínense ustedes que la memoria RAM es como una cuadrícula, no es exactamente así, pero podemos imaginarla como una cuadrícula. Y en la memoria RAM, pues se almacenan datos. Y por ejemplo, esta es una localidad, es un lugar, es una dirección. Esta es otra dirección. Cada celda, cada cuadrito es una dirección. Entonces, ese primer microprocesador podría direccionar 46 localidades en memoria, ¿verdad? Es decir, podía en la memoria RAM podía encontrar y guardar información en 46 localidades, ¿verdad? 46 celdas, por así decirlo, ¿sí? Eh, tenía, tenía un conjunto de 45 instrucciones, ¿sí? Y este primer microprocesador pues fue de los primeros usados para crear videojuegos antiguísimos, compañeros, que esos videojuegos donde en realidad que eran casi cuadritos que se movían, eran cuadros. Entonces, fue el primer microprocesador, ¿verdad? De 4 bits, y fue el 404. Pues déjenme decirles que esa empresa, pues es Intel, la empresa Intel, que es en la actualidad es de las grandes empresas fabricantes de microprocesadores. Permítanme, compañeros. Todavía están ahí, ¿verdad? Sigamos, disculpen, es que nos... Bueno, entonces, después, compañeros, apareció el otro microprocesador de 8 bits, ¿sí? Es decir, duplicaba al microprocesador de 4 bits, ¿sí? Y por lo tanto se le podían dar instrucciones más complejas, ¿sí? Y fue un gran éxito el microprocesador de 8 bits. Pues lo fabricó, aquí dice, Intel.
Déjenme decirle que una de las empresas más, a lo largo de la historia, que más éxito ha tenido en el desarrollo de microprocesadores es Intel. Aunque actualmente, compañeros, pues Intel está sufriendo una crisis porque hay empresas como AMD, por ejemplo. AMD, que ha sido la competencia de Intel por muchos años, pues logró hacer un muy buen microprocesador. El microprocesador Ryzen 9, creo que se llama, el Ryzen 9. Es un excelente microprocesador y es más rápido que el Core i9 que Intel. En la actualidad, el microprocesador más potente que tiene es el Core i9. Pero Ryzen, AMD ha sacado el microprocesador Ryzen 9, que es más veloz, ¿sí? Y más barato, compañeros. Y otra empresa que también está volviéndose muy fuerte en el desarrollo de microprocesadores es ARM. ARM es una empresa que fabrica microprocesadores. eh, Normalmente son microprocesadores de instrucciones simples, es decir, son los microprocesadores que usan los celulares y las tablets, ¿sí? Pero actualmente está creando microprocesadores muy potentes, compañeros. Entonces, en realidad, Intel ahorita está en una época de crisis, pero Intel ha sido a lo largo de la historia, una de las empresas de mayor éxito, más innovadoras en la creación de microprocesadores. Entonces aquí podemos ver que ellos hicieron el 8008 y tenía una capacidad de direccionamiento de 16 kilobits. Acuérdense que el anterior tenía 4096. Estos son 16 KB, es decir, son 16.000, compañeros. Tenía una memoria de 8 bits y tenía un conjunto de 48 instrucciones, mientras que el 4004 solo tenía 45 instrucciones, ¿ven? 45 instrucciones, lo pueden ver aquí. Y este de 8 bits, pues podía manejar 48 instrucciones, ¿sí? Entonces, fue mejor, ¿verdad? El de 8 bits. Luego salió el microprocesador 8086, compañeros. Compañeros, todavía están ahí, permítanme. Bueno, ¿saben qué, compañeros? Dejémoslo aquí y veámonos en 5 minutos porque esta sala ya se va a cortar y pues de repente me quedo hablando solo, ¿ah? Entonces, veámonos en 5 minutos en la sala de las 9:15. De 10:15, perdón.